Un saludo a todos, realmente espero que se encuentren muy bien. Bueno, hemos visto la imagen, se trata de una Y de desagüe de PVC de 4 pulgadas, la cual ha sido perforada por un motivo X. Hoy yo les voy a mostrar dos métodos de los muchos que yo uso para reconstruir esta parte de aquí. Son muy efectivos y realmente me han funcionado y hasta ahora no he tenido problemas. Primero que nada tengo que rellenar esta parte, ¿no? Tengo que hacer algo aquí para poder hacer la reconstrucción. Miren lo que voy a hacer. Yo he cortado un pedacito de tubería, ¿no? Y le he puesto aquí un tornillo. Entonces esto yo lo voy a introducir aquí y lo voy a fijar. Y para esto voy a usar este pegamento. Miren cómo yo lo voy a echar. Echamos un poco de pegamento aquí para que agarre la tubería, y aquí y aquí, y esto va a ser suficiente. Entonces ahora yo lo voy a introducir aquí y ya está, y lo voy a sujetar por un momento. Eso se va a quedar pegado allí. Vamos a esperar un momento y voy a cortar el video. Ahora vamos con el otro pedacito, ¿no? Hay que calcular exactamente el pedacito que vamos a pegar allí, y el tornillo que yo le pongo es para ayudarme y para sujetarlo. Esto lo aprendí hace muchos años y realmente ya está sirviendo hasta ahora. Entonces yo lo introduzco aquí y lo pego allí y espero un momento. Nuevamente voy a cortar el video y esperar unos 5 a 10 minutos hasta que eso quede completamente pegado allí. Bueno amigos, he dejado pasar 10 minutos. Ya creo que ha pegado un poquito bien. No obstante, ahora yo tengo que rellenar esta parte de aquí. Si ustedes desean, pueden usar el pegamento de color azul. No hay ningún problema en ello. Es más, para hacer esta primera reparación, la de aquí, voy a retirar el tornillo, y aquí también. Existe una técnica que me enseñó hace tiempo un maestro y realmente yo lo estoy utilizando hasta el día de hoy. Para rellenar esta primera parte voy a usar cemento más pegamento, así como lo escuchan. Voy a coger un poquito de aquí, tengo el cemento y lo voy a colocar aquí. Fíjense lo que voy a hacer. He echado una pequeña cantidad de cemento, ok, y para hacer esto ahora voy a utilizar puedo usar el pegamento transparente o el pegamento de color azul. En este caso voy a usar el pegamento de color azul, ok. Voy a echar allí un poco de pegamento y lo voy a mezclar. Ese es el truco. Si ustedes van a echar únicamente pegamento azul, no les va a quedar bien. Necesitan allí algo más con que mezclarlo, un cuerpo, una materia prima, para que puedan hacer esto, ¿ok? Tiene que ser una cantidad de cemento y 4 cantidades de pegamento, ¿ok? Sé que he echado aquí un poco más. Y esto lo vamos a mezclar bien, ok. Vamos a mezclar y mezclar y mezclar. Ahora ustedes dirán, ¿funciona? Sí, realmente funciona. Ya cuando tengo la pasta, agarro y lo relleno. Es así de sencillo. Esto prácticamente va a reconstruir esta parte. Miren. Si ustedes desean, pueden hacerle un poquito más alto, ya que esto va a bajar un poquito. No importa que muerda un poquito a los costados y es mucho mejor. ¿Ven? Así de sencillo. Recuerden que tiene que ser menos cemento que pegamento. Si echan más cemento del debido, se va a agrietar. ¿Ok? Este sería mi primer secreto que yo le estoy mostrando a ustedes para que les pueda servir, ¿ok? Bueno,
He embarrado un poquito, pero ya lo tengo ahí. Esto va a secar 24 horas y realmente va a quedar pero súper bien. Ok. Bueno amigos, vamos a reconstruir ahora esta parte, lo vamos a sellar y vamos a usar un truco que se encuentra en internet. Es un truco ya antiguo, pero que yo lo he usado y es muy efectivo. Vamos a usar lo que es el bicarbonato de sodio, que es un producto que se encuentra en cualquier tienda, es un producto de repostería si no me equivoco. Y vamos a usar lo que son estos pegamentos que se encuentran en el mercado. Muy económicos, son pegamentos instantáneos. Aquí le dicen pegamento instantáneo, ¿no? He escuchado que en otros países les dicen pegaloca o algo así. Entonces vamos aquí, esto es bien sencillo. Echamos aquí esto, le sacamos el pitón para hacerlo más fácil. Y lo que vamos a hacer es rociar bicarbonato, miren. Ok. Rociamos el bicarbonato. Cuando vemos que ya lo está secando, echamos un poco más de este super glue, este pegamento instantáneo, y seguimos echando bicarbonato. Realmente esta combinación hace que esto se endurezca rapidísimo y realmente es muy efectivo, porque como les digo, yo lo he usado y es muy bueno. Miren cómo lo reconstruye. Y esto ya se puso durísimo, ¿no? Si ustedes desean pueden echarle un poquito más, o ustedes mismos tienen que ver cómo les va a ir quedando. Así. Y seguir echando el bicarbonato. Realmente la combinación de esto es muy efectivo. Yo también era escéptico en cuanto a esto, pero realmente lo reconstruye, y una vez que está seco es bastante durísimo y es instantáneo. Miren, ya quedó, señores. Bueno, esto queda para siempre. Son dos reparaciones muy efectivas. He reconstruido esto. Bueno, señores, no se pierdan el próximo video, que realmente va a ser muy interesante, ya que voy a usar muchos otros productos y realmente les voy a enseñar una forma definitiva de hacer estas reparaciones. Recuerden que estas reparaciones son de emergencia, aunque pueden durar bastante tiempo. Éxitos a todos y nos vemos en el próximo video.